Las montañas alrededor de Loreto se alzaban imponentes, como centinelas silenciosos que guardaban los secretos de este pequeño pueblo. Para Elena, Loreto había sido un nuevo comienzo. Después de un matrimonio desastroso con Miguel, el padre de su hija María, creyó haber encontrado la paz con Raúl, un hombre tranquilo y paciente que parecía ser el compañero ideal para rehacer su vida. Raúl había entrado en su vida en un momento delicado, cuando Elena intentaba recuperarse emocionalmente, y él había sido un pilar de apoyo, siempre ahí, ofreciéndole seguridad. También había acogido a María como si fuera su propia hija, haciéndole sentir a Elena que, por fin, las cosas iban en la dirección correcta. Elena ya llevaba un año casada con Raúl y juntos intentaban construir un nuevo hogar para María. Sin embargo, en los últimos meses algo se ha sentido fuera de lugar. María, que siempre había sido una niña alegre y curiosa, había cambiado. Sus risas, que alguna vez fueron constantes, se volvieron escasas y la niña siempre parecía cansada y demacrada. Los maestros de la escuela comenzaron a informar que María no se concentraba en clase y que a menudo parecía tener sueño. Al principio, Elena pensó que era solo la transición natural de un niño que atraviesa la pubertad, pero cuando comenzó a encontrar manchas extrañas en la ropa de cama de su hija, supo que algo mucho más grande andaba mal. Una noche, mientras acostaba a María, Elena notó una gran mancha en la colcha. Su corazón se hundió. «María, ¿qué es esto?», preguntó en voz baja, intentando no asustar a su hija. La niña, luciendo perdida, se encogió de hombros y dijo que probablemente había derramado algo mientras hacía experimentos científicos en su habitación. Pero la respuesta no convenció a Elena. Había algo más detrás de esos ojos cansados y de ese cambio de comportamiento. Algo que María no estaba dispuesta a contar. Esa noche, Elena permaneció despierta durante horas, tratando de reconstruir lo que estaba pasando. Quería creer que todo estaba bien, que Raúl, el hombre que la había ayudado a recuperarse, era incapaz de hacerle daño a nadie. Pero las dudas comenzaron a invadir su mente. Los recuerdos de las advertencias de sus amigas resonaban en su cabeza. «Cuidado, Elena. Un hombre que no es el padre biológico no siempre siente el mismo amor por un niño». En el momento, ella se rió, defendiendo a Raúl con todas sus fuerzas, pero ahora, sola en esa noche silenciosa, las palabras resonaron con un peso diferente. Al amanecer, Elena tomó una decisión. Ya no podía ignorar las señales. Ese día, mientras Raúl estaba en el trabajo, decidió hablar con María, tratando de entender qué estaba pasando. Pero la niña, tímida y confusa, evitaba la mirada de su madre y ofrecía respuestas vagas. «Está bien, mamá. Es solo que estoy cansada del colegio», dijo María, sin mucho entusiasmo. Elena sintió un nudo en la garganta. Necesitaba respuestas, pero su hija parecía estar huyendo de ellas. Y fue esa noche, mientras veía dormir a María, que Elena encontró el coraje para hacer lo impensable, investigar la verdad por su cuenta. El amor por su hija la impulsó a descubrir la verdad, incluso si temía lo que podría encontrar. El sol de Loreto brillaba suavemente a través de las cortinas de la ventana de Elena mientras sentía que su corazón se hundía. Las noches de insomnio ya se acumulaban y las sospechas la carcomían por dentro, transformando su hogar, otrora un remanso de paz, en un lugar de incertidumbre. Raúl siempre llegaba con una sonrisa en el rostro, manteniendo su apariencia de esposo amoroso y actual padrastro, pero el comportamiento retraído de María seguía molestándola profundamente. Esa mañana, Elena decidió llevar su búsqueda de respuestas un paso más allá. Raúl había salido temprano a trabajar y María todavía estaba en la escuela. Elena, aprovechando el silencio de la casa, comenzó a registrar la habitación de su hija, buscando algo que pudiera darle una pista.
Su corazón latía aceleradamente mientras hurgaba en armarios, cajones y hasta debajo de la cama de María, tratando de encontrar alguna explicación a las manchas en la ropa de cama y al comportamiento apático de la niña. Después de unos minutos de búsqueda, sus dedos tocaron algo extraño debajo del colchón. Era una pequeña caja de madera, vieja y algo desgastada. Elena, con manos temblorosas, abrió la caja y encontró pequeños frascos de líquido transparente y algunos papeles arrugados con notas de experimentos escolares. Por un breve momento, su corazón se calmó. Tal vez sea solo eso, pensó, aliviada. Pero, al buscar entre los papeles, algo llamó su atención, una carta, escrita por María, con letras irregulares y apresuradas. En la carta, María parecía estar intentando explicar algo que no podía decir en voz alta. Elena sintió que su cuerpo se ponía rígido mientras leía. Mami, quería decírtelo, pero tengo miedo. Él siempre decía que era por mi bien, que necesitaba confiar en él. Intenté ser fuerte, pero me duele mucho. No sé qué hacer. El suelo pareció abrirse bajo los pies de Elena. No quería creer lo que estaba leyendo, pero las palabras de su hija estaban ahí, claras y dolorosas. El de la carta no tenía nombre, pero la sombra de sospecha que rondaba a Raúl ahora se convirtió en un oscuro fantasma. Se quedó quieta durante mucho tiempo, sosteniendo la carta, tratando de procesar lo que significaba. El peso de la realidad empezó a caer sobre sus hombros. ¿Podría el hombre que amaba, que creía que apoyaba su nueva vida, ser responsable del sufrimiento silencioso de su hija? ¿Era posible que Raúl estuviera traicionando no solo su confianza, sino también destruyendo la inocencia de María? Sabía que necesitaba actuar, pero ¿cómo? Enfrentarse a Raúl inmediatamente pareció demasiado peligroso. ¿Y si él lo negara? ¿Y si tuviera una explicación convincente para todo eso? En el fondo, todavía quería creer que él no era capaz de algo tan monstruoso. Sin embargo, mientras estas dudas pasaban por su cabeza, algo dentro de ella gritó que no podía esperar más. Tenía que proteger a María, pero también tenía que asegurarse de que no estuviera cometiendo un error grave. Necesitaba pruebas, necesitaba confirmación antes de tomar una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. Elena pasó el resto del día en un estado de absoluto nerviosismo. Cuando Raúl regresó a casa esa noche, todo le parecía igual, pero a Elena su presencia le resultaba asfixiante. La cena transcurrió en silencio, María evitaba el contacto visual, mientras Raúl, al no notar nada malo, hablaba del trabajo como siempre. Cada una de sus palabras hizo que el corazón de Elena latiera más rápido, como si estuviera viviendo con un extraño peligroso dentro de su propia casa. Esa noche, mientras acostaba a María, Elena se inclinó para besar la frente de su hija. María la miró con sus ojos tristes y cansados, pero no dijo nada. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se mantuvo firme. Buenas noches, mi estimado. Mamá está aquí para ti, siempre, susurró, sosteniendo la mano de su hija por un momento más, como si eso pudiera protegerla de lo que estaba pasando. Esa noche, Elena decidió visitar el consultorio de un psicólogo local que anteriormente había tratado a niños por trauma emocional. Era hora de encontrar ayuda, alguien que pudiera guiarla a través de esta tormenta. Esa mañana, el cielo en Loreto estaba gris, como si reflejara la tormenta emocional dentro de Elena. Salió de la casa antes de que Raúl despertara, dejando a María al cuidado de una vecina de confianza. Mientras caminaba por las calles hacia el consultorio del psicólogo, su corazón estaba apesadumbrado pero resuelto. Necesitaba entender lo que le estaba pasando a su hija y, más que nunca, necesitaba ayuda. Cuando finalmente entró a la oficina, fue recibida por el doctor Martín, un hombre de mediana edad con ojos amables y voz tranquila. Elena sintió una ligereza momentánea mientras se sentaba en la silla de cuero, como si, al menos allí,
pudiera soltar parte del peso que llevaba. La oficina era pequeña pero acogedora, con libros de psicología infantil y juegos dispuestos de manera ordenada, sugiriendo un espacio seguro para niños en situaciones delicadas. ¿En qué puedo ayudarte hoy, Elena?, preguntó el doctor Martín, tras los saludos iniciales. Elena sintió que se le encogía el corazón mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo empieza una madre a hablar de su temor de que alguien cercano a ella pueda estar lastimando a su hija? Con la voz quebrada comenzó a relatar todo lo que había estado sucediendo: el extraño comportamiento de María, las manchas en la ropa de cama, la carta que encontró y el cambio en el comportamiento de la niña. No mencionó directamente a Raúl por su nombre, pero sus insinuaciones fueron claras. El doctor Martín escuchaba atentamente, sin interrumpirla, pero su expresión revelaba la seriedad de lo que decía. Cuando Elena terminó de hablar, la oficina quedó en completo silencio. Miró al doctor Martín esperando algún tipo de respuesta, orientación o consuelo. Y él se ofreció, pero no de la manera que ella esperaba. Elena, por lo que me contaste hay señales claras de que María puede estar pasando por algo muy difícil. No quiero alarmarte más de lo que ya estás, pero los síntomas que describes, especialmente la carta, son señales de que ella puede estar en peligro. Sin embargo, antes de sacar conclusiones, debemos actuar con cautela. Me gustaría que trajeras a tu hija a una cita. De esa manera podremos hablar con ella en un ambiente seguro, y si hay algo que necesite decirme, estaré aquí para ayudarla a extraerlo adecuadamente. Elena asintió. El dolor en su pecho solo aumentó. La idea de que María estaba pasando por algo terrible mientras estaba distraída, envuelta en sus propios problemas, la devoraba por dentro. Sin embargo, ahora había una manera. Una forma de intentar llegar a la verdad. Al día siguiente, con el pretexto de llevar a María a una revisión, Elena la llevó al consultorio del doctor Martín. La chica estuvo callada todo el camino, con la mirada siempre baja, pero no hizo ninguna pregunta. Quizás sabía, en el fondo, que su madre estaba intentando ayudarla. El doctor Martín los recibió a ambos con una cálida sonrisa, pero pronto pidió hablar con María a solas. Elena sintió que su cuerpo se tensaba de ansiedad al dejar a su hija en el consultorio del psicólogo. Era como si cada segundo que pasaba fuera una prueba de su propia capacidad para soportar el peso de esa situación. Mientras esperaba en la habitación de al lado, sus pensamientos se aceleraban. ¿Y si María estuviera ocultando algo muy grave? ¿Y si Raúl fuera realmente culpable? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Cómo afronta una madre algo así? ¿Debería confrontar a Raúl de inmediato? ¿Ir a la policía? Las preguntas pululaban por su mente, pero ninguna parecía tener una respuesta sencilla. Después de casi una hora, el doctor Martín salió de la habitación, con expresión seria pero serena. Elena inmediatamente se puso de pie, con la ansiedad escrita en todo su rostro. ¿Y entonces, doctor? ¿Qué dijo mi hija? Apenas pudo contener la urgencia en su voz. El doctor Martín suspiró y habló en voz baja: Elena, María está profundamente asustada y confundida. No entró en muchos detalles, pero mencionó que se siente incómoda en casa. Habló de Raúl de manera vaga, pero lo suficiente como para sugerir que él está haciendo algo que la hace sentir insegura. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero debemos tener cuidado a partir de aquí. El siguiente paso sería hablar con un abogado que se especialice en casos de familia y tal vez considerar una orden de protección para usted y su hija. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. Lo que más temía era que se confirmara lenta y dolorosamente. Su mente estaba en un torbellino de emociones: ira, culpa, desesperación y una necesidad urgente de proteger a María a cualquier precio. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera en tu propia casa? El doctor Martín tomó sus manos, ofreciéndole consuelo silencioso.
Continuó, sé que esto es muy difícil, Elena. Pero necesitas ser fuerte. Tu hija te necesita ahora más que nunca. Si necesitas ayuda para tomar tus próximas decisiones, aquí estaré. Ella sacudió la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. Una cosa estaba clara en su mente, ya no podía ignorar las señales. Raúl tendría que dejar sus vidas. Para siempre. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Elena. Desde su consulta con el doctor Martín, supo que ya no podía retrasar lo inevitable. Raúl debería salir de sus vidas. Sin embargo, esta decisión, aunque clara en su mente, no fue fácil de ejecutar. Sentía una mezcla de dolor y miedo cada vez que pensaba en el enfrentamiento que tendría que afrontar. ¿Cómo podía ella, una mujer que confiaba tanto en su pareja, echarlo ahora, sabiendo que él podría ser la fuente del trauma de su hija? Cuando llegó a casa esa noche, Elena intentó actuar con naturalidad. María guardó silencio, como siempre, pero hubo un momento en que, cuando Elena cruzó los ojos con su madre, vio algo diferente en el rostro de la niña. Hubo un rayo de esperanza, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Elena se aferró a él. Necesitaba ser la fuerza de su hija. Raúl llegó tarde, como siempre. Desde que María comenzó a enfermarse, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, alegando que su trabajo era exigente. Elena ahora se preguntaba si aquellas ausencias tendrían algún otro motivo. Cuando cruzó la puerta, el ambiente en la casa pareció decaer instantáneamente. Elena lo miró unos instantes, sintiendo una mezcla de ira y asco. Ya no había amor en sus ojos, solo la urgencia de proteger lo que quedaba de su familia. Raúl, necesitamos hablar, dijo Elena, tratando de mantener la calma, pero su voz delataba la agitación interna que sentía. Raúl la miró sorprendido por su tono serio. Dejó caer el maletín al suelo y se acercó. ¿Qué hubo? ¿Todo está bien? Elena respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía. No, Raúl. Hace tiempo que no todo va bien. La habitación quedó en silencio. Raúl frunció el ceño, claramente incómodo con la intensidad de Elena. Intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás, un movimiento sutil pero lleno de significado. María está pasando por algo muy grave y ya no puedo ignorar las señales, dijo con voz temblorosa pero firme. Tiene miedo, Raúl. Muy asustado. La llevé a hablar con un psicólogo, y lo que me dijo, Elena hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas que amenazaban caer. Lo que me dijo confirmó mis peores temores. Raúl palideció, como si le hubiera asaltado una verdad que no quería afrontar. Intentó hablar, pero Elena lo interrumpió levantando la mano. No sé exactamente qué pasó entre ella y tú, pero una cosa sí sé, necesitas salir de esta casa. Ya no puedo permitir que esto continúe. María es mi prioridad y haré cualquier cosa para protegerla. Raúl retrocedió, su rostro se contrajo en una mezcla de sorpresa y enojo. Elena, ¿estás loca? Me estás acusando de algo que no hice. Nunca le haría daño a María. Su voz empezó a subir, pero Elena no retrocedió. Entonces, ¿por qué te tiene miedo? ¿Por qué dejó de hablar y de sonreír? ¿Por qué estás tan asustado todo el tiempo? ¿Me vas a decir que esto es una coincidencia? Elena se acercó a él, con el corazón acelerado, pero sus ojos fijos en los de él, desafiando cualquier negación. Raúl meneó la cabeza, visiblemente perturbado, y empezó a caminar en círculos, como buscando una salida, una explicación. Yo, no lo sé. Quizás esté enferma. Los niños a veces se ponen así, inventan cosas. Intentó desesperadamente defenderse, pero sus palabras sonaron vacías, sin convicción. Elena, por su parte, ya había oído suficiente.
Su decisión estaba tomada. Señaló la puerta. Raúl, tienes que irte. Ahora. Raúl la miró incrédulo. Nunca había imaginado que las cosas llegarían a este punto. En su opinión, todavía tenía el control de la situación. Pero allí, frente a esa mujer decidida, supo que había perdido. ¿Entonces eso es todo? ¿Me estás echando? ¿Después de todo lo que he hecho por esta familia? La voz de Raúl ahora estaba llena de resentimiento. Elena, con los ojos llorosos, respondió con firmeza: haría cualquier cosa por María. Si eso significa que tienes que irte, entonces sí, te echaré. Será mejor para todos nosotros. Raúl se quedó quieto un momento, valorando la situación. Quería protestar, discutir, pero algo en Elena lo detuvo. Había una fuerza en ella que nunca antes había visto. Sin decir nada más, agarró sus cosas y se fue dando un portazo. Elena cayó en el sofá, exhausta, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. La casa, ahora silenciosa, se sintió extrañamente aliviada, como si se hubieran quitado un peso de encima. No sabía qué vendría después, pero sabía que había dado el primer paso para proteger a su hija. Al día siguiente, María parecía más tranquila. Aunque no dijo nada, su comportamiento sugería que sentía la ausencia de Raúl como un alivio. Elena, por su parte, estaba decidida a seguir luchando. Llevó a María a más consultas con el doctor Martín y comenzó a buscar abogados para asegurarse de que Raúl ya no pudiera acercarse a ellos. Pero a pesar de las medidas que estaba tomando, una sombra todavía se cernía sobre sus vidas. Elena sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Todavía tenía que lidiar con el daño que le había hecho a María y, quizás, más importante, con las heridas que le abrió en su interior. En los días posteriores a la partida de Raúl, la casa se sentía más ligera, pero al mismo tiempo había un vacío difícil para llenar. Para Elena, el silencio que antes resultaba asfixiante ahora traía consigo una sensación de libertad, pero también de incertidumbre. Sabía que estaba en el camino correcto, que había protegido a María, pero los desafíos aún estaban lejos de terminar. María, por su parte, siguió guardando silencio. La mirada más tranquila de la hija fue una victoria pequeña pero significativa. Había momentos en los que Elena la encontraba distraída, jugando con sus juguetes viejos o hojeando los libros para colorear que antes estaban olvidados en un rincón de la habitación. Parecía que, poco a poco, María se iba reconectando con la vida. Pero él todavía no habló. Y esta ausencia de palabras pesaba mucho en el corazón de Elena. Una mañana, mientras Elena preparaba el desayuno, escuchó un suave sonido proveniente del cuarto de María. Fue música. Un sonido lejano pero familiar. Curiosa, siguió el sonido hasta la habitación de su hija y encontró a María recostada en la cama, sosteniendo el pequeño tocadiscos que Raúl le había regalado la Navidad pasada. La niña estaba tocando la misma canción que solían escuchar en familia. Golpeó a Elena como un cuchillo. María, susurró Elena, acercándose lentamente. María no se giró, pero sus pequeños hombros se encogieron de hombros, como si intentara desaparecer dentro de sí misma. El tocadiscos seguía tocando la suave melodía que, en tiempos más felices, traía consuelo. Ahora, era un doloroso recordatorio de lo que habían perdido. Elena se sentó en la cama junto a su hija, sintiendo el peso del momento. Con una delicadeza que solo una madre podría tener, pasó su mano por el cabello de María. «Mi pequeña, ahora estás a salvo», dijo Elena con la voz quebrada, tratando de transmitir la calma que sentía que le faltaba dentro de sí misma. María no respondió. Su mirada estaba fija en la ventana, observando los rayos de sol que atravesaban las cortinas, como si estuviera en otro mundo. Pero ese día hubo una pequeña diferencia, un cambio sutil en el aire.
El simple hecho de que María estuviera escuchando la música era una señal. Era como si lentamente intentara regresar al mundo que la rodeaba. Mientras tanto, Elena continuó sus consultas con el doctor Martín, quien ayudó a guiar su proceso de recuperación emocional. El médico, siempre paciente y comprensivo, había sugerido a Elena y María pasar más tiempo al aire libre, lejos de la casa que, inevitablemente, tantos recuerdos difíciles guardaba. Siguiendo esta orientación, Elena decidió llevar a María a pasar unos días en Loreto, ciudad donde vivían sus padres. Era un lugar rodeado de naturaleza, alejado del caos de la ciudad, donde Elena había pasado gran parte de su infancia. Allí, tal vez, podrían encontrar algo de paz. Elena llamó a su madre, Silvia, y le explicó la situación. Aunque le daba vergüenza admitir todo lo sucedido, sabía que necesitaba el apoyo de su familia. Mamá, María y yo estamos pasando por un momento difícil, confesó Elena en voz baja. Necesitamos algo de tiempo. ¿Podemos quedarnos contigo unos días? Al otro lado del teléfono, Silvia guardó silencio un momento. Elena pudo escuchar el arrepentimiento en la voz de su madre cuando finalmente respondió. Por supuesto, hija mía. Siempre serás bienvenido aquí. Ven lo antes posible. Entonces, Elena y María tomaron el primer autobús a Loreto, en busca de un nuevo comienzo. El viaje fue largo y María permaneció tranquila durante todo el trayecto, pero algo en la calma de la naturaleza circundante pareció suavizar la tensión que llevaban. Cuando llegaron a la casa de sus abuelos, fueron recibidos con cálidos abrazos y la comodidad de un hogar que Elena conocía tan bien. Los primeros días en Loreto fueron estimulantes. La presencia de sus padres, el olor a tierra mojada y el canto de los pájaros en las mañanas tranquilas le dieron a Elena una sensación de renovación. Silvia, siempre atenta, hizo todo lo posible para crear un ambiente seguro y acogedor para María, sin obligarla jamás a hablar. El padre de Elena, Guillermo, con su manera sencilla y serena, intentaba entretener a su nieta con historias sobre la finca y sus paseos por las plantaciones. Aún sin respuestas, siguió hablando con María, como si supiera que, algún día, ella volvería a responder. Un día, mientras paseaba por el jardín, Elena vio algo inesperado. María estaba sentada a la sombra de un gran árbol, observando las flores florecer en el campo. En sus manos sostenía una pequeña flor y la hacía girar delicadamente entre sus dedos. Era la primera vez en meses que Elena veía a su hija interactuar con el mundo que la rodeaba de una manera tan intencionada. ¿María?, llamó Elena acercándose lentamente. La niña levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No fue una sonrisa amplia ni vibrante, sino un pequeño movimiento de los labios que hizo que el corazón de Elena casi se detuviera. Mamá, la palabra fue baja, casi como un susurro, pero fue suficiente para que Elena sintiera que las lágrimas brotaban de sus ojos. Mi amor, dijo Elena, arrodillándose junto a su hija y envolviéndola en un fuerte abrazo. Estoy aquí. Siempre estaré aquí para ti. María se acurrucó en los brazos de su madre y, por un breve momento, el mundo le pareció un lugar más seguro y más ligero. Elena sabía que esto era solo el comienzo del largo viaje de curación que tendrían que afrontar, pero esa sonrisa, esa palabra, era la señal de que las cosas podían mejorar. Durante los días siguientes, María empezó a hablar más, lentamente, como si estuviera recuperando la voz. Las conversaciones todavía eran breves y ella nunca mencionó a Raúl, pero Elena supo no presionar. El solo hecho de que su hija volviera a abrirse fue una victoria en sí misma. La tranquilidad de Loreto parecía hacerles bien a ambos. Pero en el fondo, Elena sabía que eventualmente tendrían que regresar a la ciudad y enfrentar los desafíos que aún les esperaban. El proceso de separación legal de Raúl y la lucha para que nunca más volviera a acercarse a ellos estaba por llegar.
El regreso de Elena y María a la ciudad fue una mezcla de alivio y aprensión. Habían pasado semanas en Loreto, donde, poco a poco, María empezó a recuperar la voz y la sonrisa. Pero ahora, de vuelta en la realidad de la ciudad, Elena sabía que tendría que enfrentarse a los demonios que aún atormentaban su vida. El proceso de separación de Raúl estaba en marcha, pero aún la pesaba la incertidumbre sobre qué podía hacer él. Una vez que llegaron, Elena se reunió con su abogado, Alejandro, quien había sido incansable en su búsqueda de justicia. Alejandro ya tenía en sus manos los documentos de restricción contra Raúl, además del pedido de separación legal y custodia exclusiva de María. Elena, sé que este proceso ha sido agotador emocionalmente, dijo Alejandro, mientras leía los papeles que necesitaba que ella firmara. Pero vamos por buen camino. Raúl se mantendrá alejado y usted tendrá la protección legal que necesita para seguir adelante. Elena respiró hondo, intentando asimilar las palabras de Alejandro. La idea de finalmente liberarse de Raúl era a la vez un alivio y una fuente de angustia. Sabía que Raúl no se rendiría fácilmente, sobre todo porque aún no había aceptado la ruptura. El control que tuvo sobre ellos durante tanto tiempo no sería fácil de romper. Esto lo hago por María, dijo Elena, con los ojos llorosos. Solo quiero que ella esté segura y pueda vivir una vida sin miedo. Alejandro asintió, entendiendo el peso que tenían esas palabras. Sabía que a pesar del progreso, la lucha emocional de Elena apenas comenzaba. Habría momentos en que ella dudaría de su fuerza, pero él estaba decidido a recordarle que estaba haciendo lo correcto. A medida que avanzaba el proceso legal, Elena comenzó a reconectarse con su vida cotidiana. Regresó al trabajo, tratando de reconstruir su rutina y brindarle a su hija un ambiente más estable. María, por su parte, siguió asistiendo a las citas con el doctor Martín. Aunque era más habladora, seguía siendo una niña frágil, marcada por todo el sufrimiento que había vivido. En una de las consultas, el doctor Martín sugirió algo nuevo. Elena, he estado observando el progreso de María y aunque está mejor, creo que sería importante que ella se involucrara en alguna actividad que le brinde alegría y propósito. Quizás una actividad artística o deportiva, algo que le permita expresar lo que siente sin necesidad de utilizar palabras. Elena estaba pensativa. A María siempre le había gustado dibujar, así que quizás una clase de arte podría ser un buen comienzo. En los días siguientes buscó estudios de arte por la ciudad, hasta que encontró un pequeño estudio que ofrecía clases para niños. Inscribir a María en clases fue una decisión natural, pero estaba nerviosa por cómo reaccionaría su hija. El primer día de clases, al dejarla en el estudio, Elena se inclinó hasta el nivel de su hija y tomó sus pequeñas manos. Mi amor, vas a hacer algo que siempre te ha gustado. Sé que estás nervioso, pero quiero que te diviertas. Estaré aquí cuando hayas terminado, ¿vale? María miró a su madre y, aunque no sonrió, asintió con la cabeza. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Pasaron las semanas y María empezó a mostrar genuino interés en las clases. Llegó a casa con dibujos coloridos, donde expresaba con palabras lo que no podía decir. A través del arte, estaba empezando a procesar su dolor y Elena sabía que, por lento que fuera, se trataba de un verdadero progreso. Pero Raúl no se había rendido. Una noche fría, mientras Elena preparaba la cena y María hacía los deberes, sonó el teléfono. Se desconocía el número, pero Elena contestó. Elena, tenemos que hablar, fue la voz de Raúl, fría y controlada. El corazón de Elena se aceleró y una ola de pánico invadió su cuerpo. Pensó en colgar, pero sabía que necesitaba escuchar lo que él tenía que decir. Raúl, no tenemos nada más de qué hablar, respondió Elena, tratando de mantener la calma. ¿Crees que podrás alejarme de mi hija? La voz de Raúl subió un tono. No tienes ese derecho. Volveré y nada me detendrá.
Elena sintió que el miedo la paralizaba, pero se obligó a respirar profundamente. Raúl, ya no tienes poder sobre nosotros. Haré lo que sea necesario para proteger a María. Ella no es un objeto que puedas controlar. Raúl se rió al otro lado de la línea, una risa que envió un escalofrío por la espalda de Elena. Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa actitud. Esto no ha terminado, Elena. Antes de que ella pudiera responder, Raúl colgó. Elena estaba en shock, sosteniendo el teléfono con fuerza. Sabía que Raúl no se rendiría fácilmente, pero escuchar esas palabras le devolvió todo el miedo que creía haber dejado atrás. Esa noche Elena apenas pudo dormir. Sus preocupaciones sobre la seguridad de María no hicieron más que aumentar. ¿Qué estaba planeando Raúl? ¿Podría volver a intentar acercarse a su hija? A la mañana siguiente, Elena decidió que no podía esperar a ver qué pasaría. Reunió pruebas de las amenazas que Raúl había estado haciendo y contactó a Alejandro para acelerar el proceso de la orden de restricción. Sabía que cada segundo importaba y que necesitaba asegurarse de que Raúl se mantuviera alejado de ellos. Mientras tanto, en el estudio de arte, María parecía estar más tranquila. Había empezado a hacer amigos y, aunque todavía era una niña reservada, ya no evitaba tanto el contacto con otras personas. Un día llegó a casa con un dibujo que hizo llorar a Elena. Era un retrato de las dos, madre e hija, tomadas de la mano, rodeadas de colores vibrantes y un cielo azul brillante. «Mamá, este es nuestro nuevo comienzo», dijo María, su voz suave pero firme. Elena sostuvo el dibujo con atención, sintiendo la fuerza que emanaba de cada trazo. El nuevo comienzo que tanto anhelaban se estaba haciendo realidad, pero ella sabía que la lucha no había terminado. Sin embargo, con cada paso que daban juntos, ella se sentía más fuerte, más capaz de afrontar los desafíos. El viaje que vivieron dejó profundas huellas, pero también fortaleció los vínculos entre madre e hija. Habían sobrevivido a lo peor y ahora, juntos, seguirían reconstruyendo sus vidas, afrontando el futuro con valentía y esperanza. Y así, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de emoción, la historia de Elena y María llega a su fin. Nos demostraron que, incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar fuerza y coraje para empezar de nuevo. Que el amor entre madre e hija puede superar cualquier obstáculo y que por doloroso que sea, en otras palabras, afrontar la verdad es el primer paso hacia la libertad. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para seguir otras historias llenas de sentimientos, idas y vueltas y lecciones de vida. Aquí, cada historia es un camino de superación y esperanza. No te pierdas el próximo capítulo de Las vidas que convertimos en palabras.